Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tendremos dos invitados. En la primera parte del programa, el doctor Gustavo Márquez, quien fue ministro de Comercio, embajador en Colombia. También es parte del Centro Internacional Miranda. Y en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Navarro, presidente de la Asociación Sindical, Alianza Sindical Independiente. Bienvenido, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Bueno, hay varias cosas que queríamos conversar contigo. La primera de ellas, como tú fuiste embajador en Colombia, el resultado de esta cumbre binacional entre Maduro y Santos, ¿no? Presidente Nicolás Maduro, presidente Juan Manuel Santos, si hay realmente posibilidades concretas de que vayamos a superar los impactos negativos del contrabando, que ya no solamente hacen estragos en Venezuela, sino que comienzan a sentirse también esos efectos en la propia Colombia. Bueno, yo creo que es un hecho positivo que esa reunión haya girado alrededor del tema del contrabando y de allí hayan surgido una serie de decisiones, ¿no? Entre las cuales está crear ese comando conjunto de inteligencia, seguimiento, control, por un lado, y por el otro hacerle el seguimiento al dinero, como dicen ellos, de las mafias, ¿no? Lo cual implica pues una coordinación de las autoridades correspondientes del sistema financiero de ambos países. Ahora, creo, sin embargo, que estas son medidas que atacan los efectos, no las causas estructurales del problema. Porque, como tú bien lo has señalado, del lado venezolano hay un impacto terrible, que es el problema de la inflación y la escasez. Y digo la inflación porque ese contrabando genera inflación, en la medida en que la demanda que allí se genera es la que determina el valor del dólar respecto del bolívar por las casas de cambio colombianas. Casas de cambio, por cierto, que actúan a la libre. El gobierno colombiano pues no hace nada pues alrededor de tratar de establecer allí un control. Y entonces estamos en ese círculo vicioso. Del lado colombiano hay un problema muy serio también, que es un problema recesivo importante, que ha generado incluso paro cívico, ¿no? De los comerciantes, de los productores. Hay denuncias muy grandes. Por ejemplo, el sector ganadero en estos días denunció que se trajeron 30.000 toneladas de leche que venía de Nueva Zelanda a través de Panamá, triangulando al mercado colombiano, lo cual está compitiendo por el tema de los precios, la brecha tan importante que hay, con los productos que se generan allá en Colombia. Afecta a los pequeños productores, a los comerciantes. Y eso pues tan serio es que en el programa de gobierno de Santos, dentro de los 13 puntos que él planteó, uno de ellos precisamente es aprobar una ley contra el contrabando y desarrollar en la frontera una zona franca, ¿no? Para tratar de revertir pues esta situación en la que la economía legal, digamos, la economía real, termina cediendo ante una economía ilícita que ha proliferado y que es manejada por las bandas criminales, y esto es muy importante también, porque fue reconocido por el propio Santos en la cumbre, ¿no? Primera vez que yo particularmente oigo esto, ¿no? Que lo reconoce. Uno sabe que están detrás las bandas criminales, pero que lo reconozca el presidente de Colombia, caramba, es algo excepcional. Y definitivamente es una oportunidad para atacar ese problema también, porque en definitiva, mira, el delito se nutre de una economía ilícita. No habría paramilitares, no había bandas criminales, ni sicariato, ni nada de esto que estamos sufriendo en Venezuela y también en Colombia, si realmente no se desarrollase una economía de esta naturaleza. De manera que el contrabando también es un factor hacia allá. Sin embargo, debo decir que ahí se tocaron otros temas colaterales que quizás no son hechos visibles, ¿no? Que son altamente estratégicos para Venezuela. Dentro de ello debo señalar el tema del transporte terrestre. Santos retomó la resolución 399 de la Comunidad Andina de Naciones, que como sabemos Venezuela denunció ese tratado, está fuera de él, pero él quiere que eso se aplique, ¿no? Entre los dos países. ¿Y no estaría planteado el retorno de Venezuela a ese escenario? Yo no creo. No tendría sentido. No, Venezuela está en el Mercosur y hay un proceso de integración. No tendría sentido. Además que la Comunidad Andina se dividió en muchos trozos, ¿no? Ahí no. Ese es un grupo que ya dejó de tener absoluta viabilidad. Una vez que Venezuela sale, porque el peso principal lo tenían las relaciones entre los dos países. Pero lo que quiero decirte pues es que esa situación, este transporte terrestre implica, no sé si tú recuerdas, en el año 99, cuando ganó el comandante Chávez,
yo era ministro de Industria, por cierto, y allí se generó un conflicto en la frontera muy serio porque querían implementar esta resolución. Los transportistas venezolanos tomaron la frontera, la bloquearon, y eso llevó pues a una negociación con Colombia para que se estableciese un mecanismo de traslado de la carga a través de el cambio, que llaman el cambio del chuto, ¿no? En la frontera, manteniendo cada país, digamos, el control del transporte. Bueno, esto que está planteando Santos es nuevamente volver a lo mismo, es decir, abrir la frontera para que pasen los camiones de parte y parte. Sabemos que la mayor parte va a pasar allá para acá. De allá para acá, porque la balanza comercial pues, es deficitaria, y eso indudablemente debe ser evaluado, ¿no? Porque eso tiene un impacto tanto en el empleo, en la economía fronteriza. Claro, pero por ejemplo, si tenemos un problema de desabastecimiento, Gustavo, pues, y Colombia nos puede surtir de productos mientras se resuelve esa situación, pues bienvenido, ¿no? No, pero es que eso no afecta nada, porque en este momento lo está haciendo, y hay un sistema de transporte que opera, ¿no? Porque en definitiva las empresas, ¿qué ocurrió después de eso, no? Eso es importante evaluarlo. Bueno, quebraron todos los transportistas, es decir, el transporte venezolano se acabó. Y entonces esta gente, los capitales colombianos, crearon empresas en Venezuela y entonces manejan las dos cosas, ¿no? Pero fíjate tú, lo importante aquí no va a variar, repito, ¿no? El que la carga vaya más o menos, no, para nada. Lo único en todo caso que será más fluido. Pero esa fluidez es costosa. Hay un problema de seguridad nacional, hay un problema, entendamos que la situación en la frontera, bueno, lo estamos evaluando, redes criminales, narcotráfico, contrabando, etcétera, etcétera. Además de lo que implica una cosa muy importante, que es el cabotaje. Porque estos camiones que pasan a Venezuela, a veces, digamos, no vienen vacíos, sino que utilizan el trayecto venezolano para hacer cabotaje. Y resulta que el negocio de la logística, del transporte, es muy importante, es una rama que hay que desarrollar. En este momento nosotros tenemos eso fragmentado, pero viéndolo en perspectiva, ceder ante esta situación, yo particularmente pienso que no conviene, no es prudente, en todo caso hay que evaluarla, pero no debemos ir allí. El otro tema que plantearon allí fue el pago en moneda local, ¿no? Lo cual indudablemente se inscribe en la línea de ir logrando una independencia del dólar en las relaciones comerciales. ¿Cómo se puede hacer eso en el caso de la moneda venezolana que está tan golpeada? Bueno, esa es la gran pregunta. Fíjate, la condición para que eso funcione es que tiene que haber una estabilidad en el tipo de cambio. Así es. Entonces, según informó pues Santos en la rueda de prensa, señaló que el tipo de cambio lo fijará Venezuela, ¿no? Pero resulta que Venezuela está en un proceso en este momento de buscar la unificación cambiaria. Pero además resulta que nosotros tenemos un dólar paralelo que no depende de nosotros, que lo fijan afuera, que lo fijan precisamente en Colombia. Entonces, ¿cómo manejar esa situación tan compleja? Yo digo que eso realmente no es absolutamente viable, ¿no? En términos, hasta que esta situación no se aclare. Ahora, tú decías, Gustavo, en una declaración, que son necesarios acuerdos macroeconómicos para acabar con el contrabando. O sea, acuerdos macroeconómicos, ¿cómo se adoptan acuerdos macroeconómicos entre dos países? ¿Cómo funciona eso? Mira, chicos, eso es esencial, por lo menos ponerse de acuerdo en algunas cosas. Fíjate que el contrabando no sería posible, ni la materialización del producto económico, si no cooperaran el sistema financiero colombiano y el venezolano. Esa casa de cambio, ¿a través de quién colocan el dinero en Venezuela? A través del sistema financiero de nuestra banca, pues, ¿no? Entonces, eso es regulable del lado venezolano y del lado colombiano. Si tú logras, como decía Santos, seguir el dinero, pero seguirlo significa cerrar, articularse, ¿no? Los dos sistemas, eso va a ser algo muy importante para bloquear el blanqueo de dinero proveniente no solo del contrabando, sino también de la especulación cambiaria. Entonces, creo que los acuerdos macroeconómicos en el mediano y largo plazo significan, por ejemplo, plantearse un esquema donde se propenda entre los dos países de la estabilidad. Claro, eso no es fácil. Las tasas de inflación son diferentes, pero lo importante es que se trace un rumbo, una estrategia hacia allá. Que lo logremos, no lo logremos ahorita, que lo logremos más adelante, bueno, pero hay que plantearlo. Ahí tenemos otro problema muy serio, que es el de la gasolina. Yo quisiera referirme a él.
fíjate tú, ¿no? El DIAN, que es el departamento que cobra los impuestos en Colombia, ha dicho que pasan 80.000 barriles de combustible diarios a Colombia. El ministro Rafael Ramírez habla de 100.000, pero yo tomo esta cifra porque la dicen ellos mismos, ¿no? 80.000. Esos 80.000 barriles significan una pérdida, digamos, en términos de lo que significa el precio internacional, de aproximadamente 5.400 millones de dólares. Es decir, es aproximadamente el 40% del subsidio que el Estado está haciendo con el costo de oportunidad a la gasolina. Es decir, el 40% del subsidio se está yendo para allá. Así es. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, está claro que las pérdidas, esos 80.000 millones representan, mira, aproximadamente el 15% del consumo interno en Colombia y más o menos la misma cantidad del consumo interno en Venezuela. Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir evaluando este tema del impacto que tiene el contrabando de gasolina hacia Colombia y también algunos temas de interés nacional. Vamos a la pausa, ya regresamos con Gustavo Márquez.